Que tengas un excelente día. En la imponente mansión de los Vega, donde el lujo y la opulencia se mezclaban con el frío mármol de sus pasillos, Ricardo Vega, un exitoso empresario de 45 años, caminaba distraídamente hacia su despacho. Sus pasos resonaban contra el suelo pulido, mientras su mente divagaba entre contratos y números, como siempre lo hacía. Sin embargo, ese día sería diferente. Al pasar junto a la habitación de su hija Isabella, de 8 años, un fragmento de conversación captó su atención. La voz de Carmen, la niñera que había contratado hace 6 meses, susurraba algo que hizo que su sangre se helara. «Tu madre solía hacer exactamente lo mismo», decía Carmen con una voz nostálgica que parecía cargar el peso de 1000 secretos. Ricardo se detuvo en seco. ¿Cómo podía Carmen saber algo sobre María, su difunta esposa? María había fallecido hacía 5 años en un accidente automovilístico, mucho antes de que Carmen llegara a sus vidas. Nunca habían coincidido. «¿De verdad? ¿Conociste a mi mamá?» La voz emocionada de Isabella atravesó la puerta entreabierta. «Más de lo que imaginas, pequeña», respondió Carmen, y Ricardo pudo detectar un temblor en su voz. Ella era... Pero antes de que Carmen pudiera terminar la frase, el sonido de su teléfono móvil resonó por el pasillo, traicionando su presencia. Ricardo se alejó rápidamente, su mente girando con preguntas sin respuesta. ¿Quién era realmente Carmen? ¿Por qué nunca había mencionado conocer a María? Las referencias que había presentado parecían impecables. Su comportamiento siempre había sido profesional y cariñoso con Isabella. Pero ahora, esa simple conversación había sembrado una semilla de duda en su mente. Esa noche, después de asegurarse de que Isabella estaba dormida, Ricardo se encerró en su despacho, sacó el expediente de Carmen y comenzó a revisarlo meticulosamente. Todo parecía estar en orden, sus referencias, su experiencia previa, sus documentos. Sin embargo, algo no cuadraba. Mientras examinaba los papeles por tercera vez, un sobre cayó al suelo. Al recogerlo, notó que era una fotografía que se había deslizado entre los documentos. La imagen mostraba a un grupo de jóvenes en lo que parecía ser una fiesta universitaria. Sus ojos se detuvieron en una figura familiar. María, su esposa, sonriente y radiante como siempre la recordaba. Y allí, a su lado, estaba Carmen, mucho más joven, pero inconfundible. El descubrimiento lo dejó sin aliento. ¿Por qué Carmen había ocultado esta conexión? ¿Por qué había aparecido en sus vidas justo ahora? La fotografía temblaba en sus manos mientras 1000 preguntas surgían en su mente. Ricardo recordaba perfectamente el día que Carmen se presentó para la entrevista. Parecía la candidata perfecta, referencias impecables, experiencia con niños y una dulzura natural que había cautivado inmediatamente a Isabella. Pero ahora, mirando hacia atrás, comenzaba a preguntarse si todo había sido demasiado perfecto, demasiado conveniente. Decidió no confrontar a Carmen inmediatamente. Necesitaba más información. Necesitaba entender qué estaba sucediendo realmente en su propia casa. Con cuidado, guardó la fotografía en su escritorio y cerró el expediente. Mañana comenzaría a investigar más a fondo, pero por ahora necesitaba procesar este descubrimiento que amenazaba con alterar la tranquila vida que había construido para su hija. Al día siguiente, mientras observaba a Carmen interactuar con Isabella durante el desayuno, notó pequeños detalles que antes había pasado por alto. La forma en que Carmen miraba las fotos familiares en las paredes. Cómo conocía perfectamente los gustos de Isabella sin que nadie se los hubiera dicho. Las pequeñas manías que compartía con María. Ricardo decidió comenzar su investigación por el principio. La universidad donde María había estudiado. La fotografía que había encontrado mostraba claramente el campus de fondo, con sus característicos edificios de ladrillo rojo. Tras hacer algunas llamadas y mover algunas influencias, consiguió acceso a los archivos antiguos de la universidad. Las horas se convirtieron en días mientras Ricardo se sumergía en registros y anuarios. Finalmente, encontró lo que buscaba. Carmen y María no solo habían sido compañeras de clase, sino mejores amigas durante sus años universitarios. Compartían dormitorio,
clases y, según las fotografías que encontró, parecían inseparables. ¿Cómo era posible que María nunca hubiera mencionado a Carmen? Durante sus 7 años de matrimonio, María había hablado de muchos amigos de la universidad, pero nunca de ella. La ausencia de Carmen en las historias de María ahora parecía deliberada, un silencio ensordecedor que ocultaba algo más profundo. Una tarde, mientras revisaba viejos álbumes de fotos en el ático, encontró algo más inquietante, una carta a medio quemar. El papel estaba amarillento y chamuscado en los bordes, pero algunas líneas aún eran legibles. Era la letra de María. Carmen, hay cosas que nunca podré perdonarte. Lo que hiciste, lo que descubrí. Desearía que las cosas hubieran sido diferentes. Por favor, no vuelvas a contactarme. Necesito proteger a mi familia. La carta no tenía fecha, pero el tono era claro. Algo había sucedido entre ellas, algo lo suficientemente grave como para terminar con años de amistad. Ricardo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué secreto oscuro compartían estas dos mujeres? ¿Y por qué Carmen había decidido infiltrarse en sus vidas ahora? Mientras tanto, en la planta baja, la vida continuaba con una normalidad que ahora parecía una fachada. Isabela florecía bajo el cuidado de Carmen. Su risa llenaba la casa como no lo había hecho desde la muerte de María. La niñera parecía tener un don especial para conectar con la pequeña, como si conociera exactamente qué decir y hacer en cada momento. Un día, Ricardo notó algo peculiar. Isabela llevaba un collar que no recordaba haber visto antes. Era una delicada cadena de plata con un pequeño dije en forma de mariposa. «¿De dónde sacaste eso, cariño?», preguntó casualmente durante la cena. «Carmen me lo dio», respondió Isabela con una sonrisa brillante. «Dice que era de una amiga muy especial que ya no está con nosotros». Ricardo sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Recordaba perfectamente ese collar. Había sido un regalo de cumpleaños que él le había hecho a María poco después de conocerse. María lo llevaba puesto el día del accidente, pero nunca lo encontraron entre sus pertenencias. ¿Cómo había llegado ese collar a manos de Carmen? La situación se volvió aún más intrigante cuando Ricardo comenzó a notar cambios sutiles en el comportamiento de Carmen. La encontraba a menudo en el estudio de María, que había permanecido intacto desde su muerte, mirando las fotografías en las paredes con una expresión indescifrable. A veces, cuando creía que nadie la observaba, tocaba los objetos personales de María con una familiaridad que iba más allá de la curiosidad casual. Una noche, mientras Ricardo trabajaba hasta tarde en su despacho, escuchó ruidos provenientes del estudio de María. Al acercarse sigilosamente, vio a Carmen sentada en el escritorio de su difunta esposa, revisando cajones con una urgencia febril. «¿Buscas algo en particular?», preguntó Ricardo, encendiendo la luz repentinamente. Carmen se sobresaltó cerrando el cajón con un golpe brusco. Isabela dejó su libro de cuentos aquí esta tarde», respondió, pero sus manos temblaban y su voz carecía de su habitual seguridad. «Es curioso», respondió Ricardo, manteniendo un tono casual mientras su corazón latía con fuerza, «porque Isabela nunca viene a este estudio. De hecho, está prohibido para ella». Carmen palideció visiblemente, pero antes de que pudiera responder, un ruido en el pasillo los interrumpió. Era Isabela, de pie en su pijama de unicornios, frotándose los ojos soñolientos. «Papá, tuve una pesadilla», murmuró la pequeña. Carmen aprovechó la distracción para escabullirse rápidamente, dejando a Ricardo con más preguntas que respuestas. Mientras consolaba a su hija, su mente no dejaba de dar vueltas a lo que había presenciado. ¿Qué estaba buscando Carmen con tanto ahínco? ¿Qué secretos guardaba el estudio de María que pudieran ser tan importantes? La investigación de Ricardo lo llevó a descubrir más detalles inquietantes. Carmen había desaparecido completamente del radar poco después de la graduación universitaria. No había registros de empleo, no había presencia en redes sociales, nada que indicara dónde había estado durante todos esos años. Era como si hubiera dejado de existir hasta el momento en que apareció en su puerta buscando trabajo. Las referencias que había proporcionado, aunque aparentemente legítimas,
comenzaron a desmoronarse bajo un escrutinio más detallado. Las familias para las que supuestamente había trabajado resultaron ser direcciones abandonadas. Los números de teléfono conectaban con contestadores automáticos que nunca devolvían las llamadas. Pero lo más perturbador era cómo Carmen parecía conocer detalles íntimos de su vida familiar que solo María podría haber sabido. La canción especial que María cantaba para dormir a Isabela, el lugar secreto donde guardaban los dulces especiales, incluso la forma específica en que María organizaba los libros en su biblioteca personal. Ricardo se encontraba en una encrucijada. Por un lado, Isabela nunca había sido más feliz desde la muerte de su madre. Carmen había traído una luz a su vida que él pensó que se había extinguido para siempre. Pero por otro lado, los secretos y mentiras que rodeaban a la niñera amenazaban con destruir la paz que tan cuidadosamente había construido para su familia. Una tarde, mientras revisaba el correo, encontró un sobre sin remitente. Dentro había una única fotografía: María y Carmen, abrazadas y sonrientes, con una fecha estampada en la esquina. La fotografía había sido tomada apenas una semana antes del accidente que se llevó la vida de María. La fotografía recién descubierta sacudió los cimientos de todo lo que Ricardo creía saber. Si María había visto a Carmen una semana antes de su muerte, ¿por qué mantuvo el encuentro en secreto? Y más importante aún, ¿qué había sucedido en esa reunión? Decidió confrontar a Carmen de una vez por todas, pero cuando se dirigió a la habitación de Isabela, encontró algo que lo dejó paralizado. Su hija sostenía un diario que reconoció inmediatamente. Era el diario personal de María, que había desaparecido misteriosamente poco después de su muerte. Carmen me lo dio, explicó Isabela inocentemente. Dijo que mamá querría que lo tuviera cuando fuera mayor. Ricardo tomó el diario con manos temblorosas. Las páginas estaban ligeramente amarillentas, pero la letra de María permanecía tan clara como siempre. Comenzó a leer, y con cada página, el misterio se profundizaba. María había escrito sobre Carmen en las últimas entradas. Hablaba de un secreto compartido, de una verdad que podría destruir vidas. La última entrada, fechada 3 días antes de su muerte, era particularmente inquietante. Carmen vino hoy. Después de todos estos años, pensé que podríamos dejar el pasado atrás, pero ella sigue insistiendo en que la verdad debe salir a la luz. Dice que es por el bien de todos, especialmente de Isabela. Pero ¿cómo puedo estar segura? Ricardo nunca me perdonaría si supiera. La entrada terminaba abruptamente ahí. Ricardo sintió que el mundo giraba a su alrededor. ¿Qué verdad era tan terrible que María temía que él no pudiera perdonarla? Esa noche, mientras Isabela dormía, Ricardo encontró a Carmen en la cocina. Ella parecía estar esperándolo, como si supiera que este momento llegaría inevitablemente. «El diario», dijo Ricardo, colocándolo sobre la mesa entre ellos. «¿Por qué lo tenías tú?» Carmen respiró profundamente antes de responder. «María me lo dio para protegerlo. Hay cosas que necesitas saber, Ricardo, cosas que María quería decirte pero nunca encontró el valor». «¿Qué cosas?», preguntó Ricardo, su voz apenas un susurro. «El accidente no fue un accidente», respondió Carmen, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. «María iba a reunirse conmigo esa noche. Había decidido finalmente contarte la verdad, pero nunca llegó a nuestro punto de encuentro». Ricardo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Durante 5 años había aceptado la versión oficial: un accidente en una noche lluviosa, un conductor que perdió el control. ¿Había algo más? Carmen continuó. María y yo compartíamos un secreto desde la universidad, algo que nos unió, pero que también nos destruyó. Ella era mi mejor amiga, mi confidente, pero también era la única persona que sabía la verdad sobre mi pasado. ¿Qué pasado?, presionó Ricardo. «Mi verdadero nombre no es Carmen», confesó ella. «Yo soy Elena Martínez, y hace 20 años, mi padre fue el responsable de la quiebra de varias empresas, incluyendo la de tu familia, Ricardo». La revelación golpeó a Ricardo como un puñetazo en el estómago.
Recordaba perfectamente aquel escándalo financiero que había llevado a su familia al borde de la ruina. Su padre había perdido todo, y aunque eventualmente se recuperaron, las cicatrices de aquella época nunca sanaron completamente. María me ayudó a cambiar mi identidad, a escapar del escándalo y la vergüenza, continuó Elena Carmen. Me dio una nueva vida, una nueva oportunidad, pero la culpa nunca nos abandonó. María sabía que eventualmente tendría que enfrentar la verdad, especialmente después de casarse contigo. Ricardo se dejó caer en una silla, abrumado por las revelaciones. ¿Por qué volviste ahora? Porque María me hizo prometer algo antes de morir. Me hizo jurar que cuidaría de Isabela si algo le pasaba, que me aseguraría de que conociera a su madre realmente, no solo la versión que el mundo veía, pero también me hizo prometer que algún día te contaría toda la verdad. Elena sacó otro sobre de su bolsillo. El día del accidente, María me envió esto. No lo abrí hasta después de su muerte. Ricardo tomó el sobre con manos temblorosas. Dentro había una carta y otra fotografía. La fotografía mostraba a María sosteniendo a una bebé Isabela, y junto a ella estaba Elena, sonriendo a la cámara. En el reverso, con la letra de María, decía: «Mi familia completa». La carta comenzaba: «Querido Ricardo, si estás leyendo esto, significa que no tuve el valor de decirte la verdad en persona». Ricardo comenzó a leer, mientras Elena permanecía en silencio, lágrimas corriendo por sus mejillas. Las palabras de María revelaban una historia de lealtad, sacrificio y un amor tan profundo que trascendía los errores del pasado. María explicaba cómo había descubierto la verdadera identidad de Elena durante sus años universitarios, cómo había decidido ayudarla a pesar de saber quién era su padre y cómo esa decisión había forjado entre ellas un vínculo inquebrantable. «Elena no es responsable de los pecados de su padre», escribió María. «Me enseñó que el perdón no solo es posible, sino necesario. Ella ha sido más que una amiga para mí. Ha sido una hermana, una confidente, y sé que será una protectora feroz para nuestra Isabela si algo me sucede». La carta de María continuaba revelando más detalles que sacudieron el mundo de Ricardo. Explicaba cómo, en los días previos a su muerte, había descubierto algo perturbador. Alguien había estado investigando el pasado de Elena, amenazando con exponer su verdadera identidad. «No puedo permitir que el pasado destruya lo que Elena ha construido», escribió María. «Ella no merece pagar por los errores de su padre». La noche del accidente, iba a reunirme con alguien que decía tener pruebas contra ella. Quería protegerla, como ella siempre nos ha protegido a nosotros. Ricardo levantó la vista de la carta, sus ojos encontrándose con los de Elena. «¿Sabías esto? ¿Sabías que María iba a reunirse con alguien esa noche?» Elena negó con la cabeza, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. «Solo sabía que teníamos que encontrarnos más tarde. Ella nunca llegó a nuestra cita. Cuando me enteré del accidente, su voz se quebró. Durante años me he preguntado si yo fui la responsable indirecta de su muerte». Ricardo continuó leyendo. Las últimas palabras de María eran una súplica. «Ricardo, si estás leyendo esto, significa que algo me ha sucedido. Por favor, no culpes a Elena. Ella ha sido mi ángel guardián, mi confidente, y sé que será lo mismo para Isabela. El amor que siento por ambas trasciende los errores del pasado. Perdona como yo he perdonado». El silencio que siguió fue ensordecedor. Ricardo miró a Elena, viendo por primera vez más allá de las sospechas y el miedo. Vio a la mujer que su esposa había amado como una hermana, la persona que había estado cuidando y protegiendo a su hija con el mismo amor que María hubiera mostrado. «¿Por qué no me dijiste todo esto desde el principio?», preguntó finalmente. Elena suspiró profundamente. «Tenía miedo, miedo de que me odiaras, de que me alejaras de Isabela. Y también estaba investigando algo por mi cuenta». Se levantó y sacó una carpeta de su bolso. «He estado recopilando información sobre el accidente de María. Hay cosas que no cuadran, Ricardo. El conductor que supuestamente perdió el control nunca fue encontrado.
El auto que la embistió había sido reportado como robado días antes. ¿Y esto? Elena extendió varios documentos sobre la mesa. Eran informes policiales, testimonios de testigos que nunca habían sido incluidos en la investigación oficial, fotografías de la escena del accidente que mostraban detalles inquietantes. Creo que María descubrió algo más esa noche, explicó Elena. Algo relacionado no solo conmigo, sino con el escándalo financiero de mi padre. Algo que alguien quería mantener oculto a toda costa. Ricardo examinó los documentos, sintiendo que una nueva verdad, más oscura y perturbadora, comenzaba a emerger. Las últimas palabras de la carta de María adquirieron un nuevo significado. Protege a nuestra familia, Ricardo. Hay más en juego de lo que imaginas. En ese momento, un ruido en la escalera los sobresaltó. Isabela estaba allí, en su pijama, observándolos con ojos curiosos. ¿Por qué están despiertos tan tarde?, preguntó la niña, frotándose los ojos soñolientos. Ricardo y Elena intercambiaron una mirada. En esa mirada compartida había un entendimiento mutuo. Por el bien de Isabela, por el amor que ambos sentían por María, tendrían que trabajar juntos para descubrir la verdad completa. «Ven aquí, cariño», dijo Ricardo, extendiendo sus brazos. Isabela corrió hacia él, acurrucándose en su regazo. «Carmen, quiero decir, Elena y yo estábamos hablando sobre tu mamá». «¿Elena?», preguntó Isabela, mirando a su niñera con confusión. «Sí, mi amor», respondió Elena suavemente. «Ese es mi verdadero nombre. Era una amiga muy especial de tu mamá, y hay muchas cosas que necesitamos contarte». Mientras sostenía a su hija, Ricardo se dio cuenta de que esta no era solo una historia sobre secretos y verdades ocultas. Era una historia sobre familia, sobre los lazos que nos unen más allá de la sangre y el nombre. María había visto esto claramente. Había entendido que el amor y el perdón eran más fuertes que cualquier error del pasado. «Tu mamá», comenzó Ricardo, su voz suave pero firme. «Era una persona extraordinaria. Veía lo mejor en las personas, incluso cuando ellas no podían verlo en sí mismas. Y ahora entiendo por qué confiaba tanto en Elena». Isabela miró entre su padre y Elena, sus ojos brillantes con curiosidad y algo más, esperanza. ¿Significa esto que Elena se quedará con nosotros? La pregunta inocente de Isabela hizo que tanto Ricardo como Elena contuvieran la respiración. La respuesta a esa simple pregunta significaría mucho más que un simple sí o no. Significaría aceptar el pasado, perdonar los secretos y mirar hacia un futuro donde la verdad, por dolorosa que fuera, podría finalmente sanar viejas heridas. La pregunta de Isabela quedó suspendida en el aire mientras Ricardo y Elena intercambiaban miradas significativas. Antes de que pudieran responder, el teléfono de Elena sonó con urgencia. Al ver el número, su rostro palideció. «Disculpen», murmuró alejándose hacia el pasillo. Ricardo pudo escuchar fragmentos de una conversación tensa. «¿Estás seguro? ¿Cuándo lo encontraron?» «No, no pueden relacionarlo conmigo». Cuando Elena regresó, su expresión había cambiado completamente. «Ricardo, necesitamos hablar, en privado». Después de acostar nuevamente a Isabela, se reunieron en el despacho. Elena cerró la puerta con cuidado antes de hablar. Han encontrado el auto que chocó contra María. Estaba en el fondo de un lago, a las afueras de la ciudad. Ricardo sintió que su corazón se detenía. ¿Después de 5 años? El lago estaba siendo drenado para un proyecto de construcción, explicó Elena. Pero eso no es lo más importante. Dentro del auto encontraron un maletín con documentos que pertenecían a mi padre. La revelación cayó como una bomba entre ellos. Ricardo se dejó caer en su silla, intentando procesar la información. ¿Crees que María descubrió algo esa noche? ¿Algo relacionado con tu padre? Elena asintió lentamente. Mi padre no solo arruinó empresas, Ricardo. Había algo más oscuro detrás de todo ese escándalo financiero. María estaba investigando. Ella era contadora. Tenía acceso a información que otros no podían ver. ¿Por qué no me dijiste esto antes?, preguntó Ricardo, la frustración evidente en su voz. Porque no estaba segura. Todo eran teorías hasta ahora.
Pero con el descubrimiento del auto, Elena se detuvo como si temiera continuar. Hay más. El detective que me contactó dice que encontraron huellas digitales en el maletín. Pertenecen a alguien que conocemos. ¿A quién? A Roberto Mendoza, tu antiguo socio. El nombre golpeó a Ricardo como un puñetazo en el estómago. Roberto había sido su mano derecha durante años, incluso después de la muerte de María. Había estado allí para apoyarlo, para ayudarlo a reconstruir su vida. Roberto renunció repentinamente hace 6 meses, recordó Ricardo, justo antes de que tú aparecieras. No fue coincidencia, confirmó Elena. Él sabía que yo estaba investigando. María había descubierto que Roberto estaba involucrado en los negocios turbios de mi padre. La noche del accidente, ella iba a encontrarse con él, no conmigo. Las piezas comenzaban a encajar de una manera aterradora. Ricardo recordó cómo Roberto había insistido en manejar todos los asuntos legales después de la muerte de María, cómo había perdido algunos documentos importantes, cómo siempre desviaba la conversación cuando se mencionaba el accidente. ¿Por qué apareciste ahora?, preguntó Ricardo, aunque ya comenzaba a sospechar la respuesta. Porque Roberto comenzó a mover el dinero nuevamente, respondió Elena. Los mismos patrones que mi padre utilizó están apareciendo. Necesitaba estar cerca, proteger a Isabela, cumplir mi promesa a María. Ella murió intentando exponer la verdad, Ricardo. No podemos permitir que su muerte haya sido en vano. En ese momento, un ruido en el jardín los alertó. Las luces de seguridad se encendieron, revelando una figura que se movía entre las sombras. Ricardo se acercó a la ventana con cautela y su sangre se heló. Era Roberto. Sabía que eventualmente lo descubrirían, dijo una voz desde la puerta del despacho. Se giraron para encontrar a Roberto, apuntándoles con un arma. Elena, o debería decir, señorita Martínez, ha sido muy persistente, igual que María. Todo este tiempo, murmuró Ricardo, la traición quemándole por dentro. Los negocios son negocios, amigo mío, respondió Roberto con una frialdad que helaba la sangre. María se acercó demasiado a la verdad. ¿Era ella o todo el imperio que habíamos construido? Fue una decisión fácil. Fácil. La voz de Elena temblaba de rabia. Asesinar a una madre, a una esposa, fue una decisión fácil. Tan fácil como será explicar la trágica muerte de Ricardo Vega y la misteriosa niñera que intentó robarle. Sonrió Roberto, ajustando su agarre en el arma. La historia se repite. ¿No es así? El tiempo pareció detenerse en el despacho. Ricardo podía escuchar su propio corazón latiendo con fuerza mientras su mente trabajaba frenéticamente, buscando una salida. Elena, por su parte, mantenía su mirada fija en Roberto, como si intentara mantener su atención alejada de las escaleras, donde los pasos suaves de Isabela podrían delatarla si despertaba. «No tienes que hacer esto, Roberto», dijo Ricardo, dando un paso calculado hacia adelante. «Podemos llegar a un acuerdo». Roberto soltó una risa amarga. «¿Un acuerdo? ¿Como el que María quería hacer?» «No, Ricardo. Algunos secretos deben permanecer enterrados. Los documentos del maletín», comenzó Elena, su voz temblando ligeramente. «La policía ya los tiene. Matarnos no cambiará eso». «¿Los documentos?» Roberto sonrió con desdén. «Esos son solo la punta del iceberg. Lo que María descubrió esa noche era mucho más grande. Ella encontró las pruebas de todo, las cuentas offshore, los sobornos, los años de manipulación. Tu padre», miró a Elena, «no era más que un peón en nuestro juego». Un crujido en el pasillo hizo que todos se tensaran. Roberto giró ligeramente hacia la puerta, y ese momento de distracción fue todo lo que Ricardo necesitó. Se lanzó hacia adelante, golpeando el brazo de Roberto justo cuando el arma se disparaba. El estruendo del disparo resonó en la casa, seguido por el grito aterrado de Isabela. «¡Papá!». El grito de la niña heló la sangre de Ricardo. Elena aprovechó la confusión para atacar también, golpeando a Roberto con una lámpara de escritorio. El arma cayó al suelo, deslizándose bajo un mueble.
Los tres hombres se enzarzaron en una lucha desesperada mientras Isabela, desde la puerta, observaba horrorizada. «¡Ah, Isabela, corre!», gritó Elena, mientras intentaba mantener a Roberto alejado de Ricardo. Pero Isabela no corrió. En cambio, hizo algo que ningún adulto esperaba. Corrió hacia el teléfono del despacho y marcó el número de emergencia, tal como le habían enseñado. Roberto, al ver a la niña, intentó liberarse con más fuerza. «Eres igual que tu madre», escupió con veneno, «siempre metiéndote donde no te llaman». Esas palabras provocaron algo en Ricardo que ni él mismo sabía que existía, una furia protectora que le dio la fuerza necesaria para dominar a Roberto. Con un movimiento certero, lo inmovilizó contra el suelo. Elena corrió hacia Isabela, abrazándola protectoramente mientras las sirenas comenzaban a escucharse en la distancia. La niña temblaba, pero sus ojos mostraban una determinación que recordaba tremendamente a María. «Se acabó, Roberto», dijo Ricardo, manteniendo firme su agarre. «Esta vez no podrás escapar de la verdad». Cuando la policía llegó minutos después, encontraron una escena que ninguno olvidaría. Roberto inmovilizado en el suelo, Ricardo manteniéndolo bajo control, Elena protegiendo a Isabela y sobre el escritorio una foto de María sonriendo, como si hubiera estado vigilando todo el tiempo. Los oficiales esposaron a Roberto mientras éste seguía murmurando amenazas, pero sus palabras ya no tenían poder. La verdad, que había permanecido enterrada durante tanto tiempo, finalmente salía a la luz. En las horas siguientes, mientras la policía tomaba declaraciones y los técnicos forenses examinaban el despacho, Ricardo, Elena e Isabela permanecieron juntos en la sala, unidos por una experiencia que había cambiado sus vidas para siempre. «¿Estás bien, cariño?», preguntó Ricardo a su hija, examinando su rostro en busca de señales de trauma. Isabela asintió sorprendentemente serena. «Mamá nos estaba cuidando», dijo con la simplicidad y sabiduría que solo los niños poseen. «Ella envió a Elena para protegernos». Elena, con lágrimas en los ojos, abrazó a la niña. «Tu mamá era la persona más valiente que he conocido», dijo suavemente. «Y tú eres igual de valiente». Ricardo observó a las dos personas que más significaban para él ahora y recordó la pregunta que Isabela había hecho antes: si Elena se quedaría con ellos. La respuesta ahora parecía clara como el cristal. «Elena», comenzó Ricardo, su voz cargada de emoción. «Sé que empezamos con secretos y desconfianza, pero María tenía razón sobre ti. Eres parte de esta familia si quieres serlo». Elena miró a Ricardo y luego a Isabela, quien la observaba con esperanza en sus ojos. María siempre decía que la familia no se trata de sangre, sino de amor y lealtad, respondió con voz temblorosa. «Y ustedes son mi familia». Isabela sonrió, una sonrisa que iluminó la habitación como un rayo de sol después de la tormenta. «Ahora podemos ser felices», declaró con la certeza inquebrantable de la niñez. «Es lo que mamá querría». Mientras el amanecer comenzaba a asomar por las ventanas, los tres permanecieron juntos, cada uno procesando los eventos de la noche a su manera. La verdad sobre la muerte de María había sido dolorosa, pero también liberadora, y aunque nada podría traerla de vuelta, su amor seguía vivo en las personas que había dejado atrás, uniéndolas de una manera que solo ella podría haber previsto. Un año había pasado desde aquella noche que cambió todo. La mansión de los Vega, antes un lugar lleno de secretos y sombras, ahora rebosaba de luz y risas. El jardín, el favorito de María, florecía más hermoso que nunca bajo el cuidado conjunto de Elena e Isabela. Roberto había sido condenado no solo por el asesinato de María, sino por años de fraude y conspiración. Durante el juicio, se reveló la verdadera extensión de sus crímenes. Había estado utilizando las empresas de Ricardo para lavar dinero, y María lo había descubierto mientras revisaba las cuentas. La noche de su muerte, María había reunido todas las pruebas necesarias para exponerlo. Roberto, desesperado, la había seguido y provocado el accidente. Luego, había utilizado su posición de confianza para encubrir el crimen, manipulando la investigación y destruyendo evidencias. Era una mañana soleada cuando Ricardo encontró a Elena e Isabela en el jardín,
plantando rosas blancas, las favoritas de María. Se detuvo un momento para observarlas, maravillado por cómo la vida podía traer belleza incluso después de la tragedia más oscura. «Papá», llamó Isabella, su rostro iluminado con una sonrisa. «Mira lo que encontramos». Se acercó para ver lo que su hija sostenía. Era una pequeña caja metálica, oxidada por el tiempo y enterrada entre las raíces de un viejo rosal. Elena la miraba con una mezcla de sorpresa y reconocimiento. «María la enterró aquí», susurró Elena. «Me lo dijo una vez, pero pensé que estaba bromeando». Con manos temblorosas, Ricardo abrió la caja. Dentro encontraron un cuaderno, fotografías y una carta fechada el día antes de su muerte. La letra de María, tan familiar y querida, parecía cobrar vida en el papel. «Queridos Ricardo, Isabella y Elena, si están leyendo esto juntos, significa que mi plan funcionó. Significa que Elena encontró el valor para volver a nuestras vidas, que Ricardo aprendió a ver más allá de las apariencias, y que mi pequeña Isabella está creciendo rodeada del amor que siempre soñé para ella. Sé que mi partida debe haber dejado muchas preguntas, mucho dolor, pero también sé que el amor verdadero encuentra su camino, incluso a través de los secretos más oscuros. Elena, mi querida amiga, siempre fuiste más que una amiga para mí. Eres la hermana que elegí y la persona en quien más confié. Cuida de mi familia como sé que lo harás, con ese corazón enorme que tienes. Ricardo, amor mío, perdóname por los secretos que guardé. Cada uno de ellos fue para proteger a las personas que amo. Sé que encontrarás en Elena no solo una amiga, sino una compañera que comprende el valor de la familia tanto como tú. Y mi pequeña Isabella, mi mayor tesoro, crece fuerte, crece valiente, crece amada. Tienes el mejor padre del mundo y en Elena, una segunda madre que daría su vida por ti. El amor no conoce límites, no se rige por la sangre ni por los nombres. El amor es la familia que construimos, los lazos que elegimos mantener. Los amo eternamente, María. Las lágrimas corrían libremente por los rostros de los tres mientras leían. Isabella se acurrucó entre Ricardo y Elena, uniendo sus manos como si completara un círculo que siempre estuvo destinado a cerrarse. María siempre supo, dijo Elena suavemente, supo que necesitaríamos encontrarnos, que necesitaríamos sanarnos mutuamente. Ricardo asintió mirando a su alrededor. El jardín, la casa, su pequeña familia. Todo parecía diferente ahora, como si la bendición de María hubiera estado presente todo el tiempo, guiándolos silenciosamente hacia este momento. Unos meses más tarde, en ese mismo jardín, Ricardo y Elena se casaron en una ceremonia íntima. Isabella, radiante en su vestido de flores, llevaba el collar de mariposa de su madre y esparcía pétalos de rosas blancas por el camino. La fotografía de María ocupaba un lugar de honor. Su sonrisa parecía más brillante que nunca, como si supiera que su familia finalmente estaba completa. El amor que había sembrado había florecido de maneras inesperadas, transformando el dolor en esperanza, los secretos en verdades liberadoras. Y así, la historia que comenzó con una conversación escuchada por casualidad, terminó con una familia reconstruida, más fuerte y más unida que nunca. Los secretos de María, que una vez amenazaron con destruirlos, se habían convertido en el puente que los unió. Isabella creció escuchando la historia de su madre, no como una tragedia, sino como un testimonio del poder del amor verdadero. Elena mantuvo viva la memoria de su mejor amiga en cada detalle, en cada tradición familiar que preservó y transmitió. Y Ricardo, finalmente, encontró la paz que tanto había buscado, entendiendo que el amor puede tener muchas formas, todas igualmente valiosas. La mansión de los Vega, una vez testigo de secretos oscuros, se convirtió en un hogar lleno de luz, risas y amor. Y en el jardín, las rosas blancas continuaron floreciendo, un recordatorio eterno de que incluso en los momentos más oscuros, el amor encuentra su camino hacia la luz. En las noches tranquilas, cuando la luna brillaba sobre el jardín, casi podían sentir la presencia de María, sonriendo satisfecha de ver que su último deseo
se había cumplido. Su familia estaba unida, protegida y, sobre todo, amada. 10 años después, el jardín de la mansión Vega estaba más hermoso que nunca en aquella tarde de primavera. Isabela, ahora una hermosa joven de 18 años, ajustaba su vestido de graduación mientras posaba para las fotografías. El collar de mariposa de su madre brillaba en su cuello, un recordatorio constante del amor que había dado forma a su vida. «Sonrían», pidió Elena, sosteniendo la cámara mientras Ricardo abrazaba a su hija. Junto a ellos, los gemelos de 7 años, María y Daniel, los hijos de Ricardo y Elena, hacían muecas divertidas, añadiendo alegría a cada fotografía. La vida había florecido de maneras que nadie hubiera podido predecir. Isabela se había convertido en una estudiante brillante, decidida a seguir los pasos de su madre en contabilidad forense. «Quiero proteger a otras familias», había dicho cuando anunció su decisión, como mamá intentó proteger la nuestra. El despacho que una vez fue escenario de aquella noche dramática se había transformado en una biblioteca familiar. En un estante especial, protegido por un cristal, descansaban los diarios de María, la caja del jardín y fotografías que contaban la historia de su familia. Era un recordatorio constante de que el amor verdadero puede sobrevivir incluso a las pruebas más difíciles. Roberto cumplía su condena en prisión, pero su sombra hacía mucho que había dejado de oscurecer sus vidas. La verdad había liberado no solo a la familia Vega, sino a muchas otras que habían sido víctimas de sus esquemas financieros. «¿Están todos listos?», preguntó Ricardo, mirando su reloj. «La ceremonia comienza en 1 hora». Isabela asintió, pero antes de dirigirse al auto, se detuvo frente al rosal blanco donde habían encontrado la caja de María. Era una tradición que había mantenido durante años, detenerse allí en los momentos importantes de su vida, como si de alguna manera su madre pudiera escucharla. «Gracias, mamá», susurró, tocando suavemente un pétalo blanco, «por darnos la familia que tenemos ahora». Elena se acercó silenciosamente, colocando una mano sobre el hombro de Isabela. No necesitaban palabras. El vínculo entre ellas se había fortalecido con los años, construido sobre el amor compartido por María y nutrido por sus propias experiencias juntas. Los gemelos, que habían crecido escuchando historias sobre la valiente tía María, como ellos la llamaban, dejaron de jugar y se unieron al momento de reflexión. Aunque nunca la conocieron, sentían su presencia en cada rincón de la casa, en cada tradición familiar que mantenían viva. «¿Saben?», dijo Ricardo, uniéndose a su familia frente al rosal. «Tu madre estaría tan orgullosa de la mujer en la que te has convertido, Isabela». «Lo está», respondió Elena con una sonrisa suave. «María siempre supo que su amor sería suficiente para mantenernos unidos, incluso cuando ella no estuviera físicamente con nosotros». Mientras la familia se dirigía al auto, el jardín pareció brillar con una luz especial. Las rosas blancas se mecían suavemente con la brisa, como si María estuviera allí, despidiendo a su hija en este nuevo capítulo de su vida. La mansión Vega ya no era solo una casa. Se había convertido en un testimonio viviente de que el amor puede transformar el dolor en esperanza, los secretos en fortaleza y los extraños en familia. Los retratos en las paredes contaban una historia de pérdida y redención, de secretos revelados y lazos forjados a través de las pruebas más difíciles. Y en cada rincón, en cada risa de los gemelos, en cada logro de Isabela, en cada momento compartido entre Ricardo y Elena, el espíritu de María vivía, recordándoles que el amor verdadero nunca muere realmente, simplemente encuentra nuevas formas de florecer, como Isabela solía decir en los discursos que daba en la fundación que había creado en honor a su madre. A veces las familias más fuertes no son las que nacen juntas, sino las que aprenden a crecer juntas a través del amor y la verdad. Y así, mientras el sol se ponía sobre aquella tarde especial, la familia Vega continuaba escribiendo su historia, una página a la vez, siempre con el amor de María guiando su camino hacia el futuro.